si el autoclave nos dio más, si el producto que sacamos del autoclave, la solución fisiológica que íbamos a utilizar en el laboratorio, dio mal, o sea, su esterilidad dio negativa, dio mal, o sea, no está estéril, no puedo asegurar la esterilidad, yo todo ese lote de solución fisiológica lo tengo que sacar del laboratorio. Y lo que tengo que hacer es informar a mi superior y decirle que hubo un problema, que todo este lote de solución fisiológica no da la esterilidad, no cumple la esterilidad. O sea, no está estéril para usar. Y entonces habrá que investigar para atrás a ver qué pasó. Habría que ir a buscar en qué momento se hizo el ciclo del autoclave, porque pensá que esto lo ves 14 días después. O sea que todo esto tiene que estar anotado, muy registrado. Se lleva un libro del autoclave donde se pone qué fecha, qué ciclo autoclave, qué cosas se pusieron adentro. Entonces yo tengo que ir hacia atrás a ver qué pasó. ¿Qué pasó con el autoclave ese día? Las otras cosas que se metieron con esta, ¿cómo están? ¿Dieron bien? ¿Dieron mal? Hay que hacer toda una investigación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, vos te lo tenés que informar adentro, en el interior del laboratorio. ¿Sí? No lo informás en el, ¿cómo se llama? A un paciente, ¿sí? Porque hasta ahí no tenés ningún ensayo hecho de tu paciente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, a eso me refería, no hice bien mi pregunta. Sí, no, está bien, está bien. Está perfecto lo que vos decís. O sea, lo que tenés que hacer sí es informar rápidamente a quien esté a cargo del laboratorio. Es súper importante porque hay que solucionar eso, porque si no, pueden ser que se estén usando cosas que se autoclavaron junto con eso y que están mal, ¿sí? O sea, es muy importante. Bueno, vamos a seguir con las diapositivas. Bueno. A ver, díganme si se ve ahí. Oh. Bueno, a ver. Tengo un problema hoy con compartir, no sé qué pasa. A ver, ahí. Ahí tiene que verse, ¿no? Sí, profe, ahí se ve. Sí, bien, bien. Bueno, estamos entonces con los controles de esterilidad. Una de las cosas que hacemos es esa transferencia directa. Otra de las cosas que vamos a hacer, que es súper importante, es el tema de el test de promoción de crecimiento. ¿Qué es el test de promoción de crecimiento? Bueno, se usa para, a ver, vamos a tratar de entenderlo, no puedo ver el chat. Tengo un problema con el chat este. Vamos a tratar de entenderlo, quiero que se entienda bien, antes de ver la definición, porque es importante para qué lo usamos. O sea, eso que dice Mario de no perder la perspectiva de para qué hacemos lo que hacemos. Bueno, no me aparece el chat, Mario. Cualquier cosa alguien me avisa si me está hablando Mario. ¿Qué pasa? A veces puede ocurrir que ¿se acuerdan que yo iba a poner mi solución fisiológica que saqué del autoclave? La ponía adentro de un tubo de tioglicolato y adentro de un tubo, ponía una alícuota en un tubo de tioglicolato y una alícuota en un tubo de TCB, ¿sí? Y lo ponía a incubar. Ahora, esos medios de cultivo de los que yo le hablé, tioglicolato y TCB, yo los preparé, los esterilicé, igual que el otro, los controlé, y como los voy a usar como medio de cultivo de control, yo tengo que asegurarme dos cosas de ese medio de cultivo. Una, que ese medio de cultivo esté estéril, porque si el que voy a usar para controlar
la esterilidad de la solución fisiológica no está estéril, no me sirve. ¿Está bien? Le estoy aportando microorganismos. O sea que una de las cosas que voy a tener que hacer con ese medio de cultivo que uso de control, el tioglicolato y el TCB, es controlar su esterilidad también. Pero aparte, voy a tener que controlar otra cosa, que se llama promoción del crecimiento. Es decir, tengo que probar si ese tioglicolato y ese TCB que voy a usar para controlar mi producto que saqué del autoclave, si ese tioglicolato y ese TCB están en buenas condiciones para darle todos los nutrientes a los microorganismos que yo ponga a crecer en él. Es decir, si esta solución fisiológica que saqué del autoclave estuviera contaminada y yo la pongo en el tioglicolato y en el TCB, esos microorganismos deberían crecer. ¿Pueden no crecer? Sí, pueden no crecer porque puede ocurrir que ese tioglicolato o ese TCB estén dañados, es decir, sus nutrientes se hayan perdido, se haya pasado de temperatura cuando se preparó, cuando se autoclavó, y entonces los nutrientes se destruyeron, y entonces no tiene nutrientes, y por lo tanto el microorganismo no crece, no porque no esté, sino porque no puede crecer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Voy a decirlo de otra manera. Volvemos al principio. Yo agarré esta solución fisiológica, que saqué del autoclave, agarré una alícuota y la puse en el tubo de tioglicolato y la puse en el tubo de TCB. Puse el tioglicolato a 37, puse el TCB a 25. A los 14 días lo saco. Me da bárbaro, translúcido, me da negativo. Entonces, ¿qué digo? Buenísimo. Mi solución fisiológica da estéril. ¿Y si da negativo porque esos medios de cultivo no están bien? Si mi solución fisiológica tiene microorganismos, pero esos medios de cultivo están dañados y por eso no crecen, entonces, ¿cómo me doy cuenta? Tengo que probarlo. Tengo que probar si esos medios de cultivo que estoy usando de control sirven o no sirven. ¿Y cómo lo uso? Le agrego a algunos de esos tubitos, le agrego adrede microorganismos que yo sé que están vivos. ¿Sí? Le agrego diferentes tipos de microorganismos. Son 3 o 4 que se le agregan, que yo sé que están vivos. Y lo incubo 7 días. Al cabo de esos 7 días, si mis medios de cultivo estaban bien, tienen esos microorganismos que agregué, crecen. Y entonces digo, bueno, mis medios de cultivo están bien, o sea, pasaron el test de promoción de crecimiento. ¿Se entiende más o menos lo que dije o no? ¿O no puedo ver? Sí, profe, o sea, Sí, repaso un poco. dale. Digamos, mi duda es esta, digamos, todo lo que entra al laboratorio, antes de utilizar, por ejemplo, el agua estacionada o lo que usted había dicho, ¿no? Todo eso lo tengo que llevar a un proceso de esterilización Sí, para después utilizarlo, ¿no? sí. O sea, todo lo que ingresa al laboratorio lo pongo en el autoclave, hago el proceso de control de esterilidad. Por ejemplo, primero para realizar la transferencia, tengo que hacer el test de promoción primero. No entiendo. Claro, exactamente. Primero tengo que hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algo en ese medio de cultivo que me está inhibiendo el crecimiento de mis microorganismos. ¿Sí? Ok, ¿Está bien? está bien. Sí, sí. ¿Sí? Y O sea, después, yo primero, sí, todo lo que entra antes de usar el laboratorio, hago ese control. exactamente. Fíjate, yo ahora te voy a mostrar una diapo que resume un poquitito esto y que por ahí ayuda a que quede claro un poquitito de lo que vos estás diciendo. ¿La ven? ¿Lo ven la diapo ahí? Que dice alícuota del material esterilizado. Sí, Sí, profe. Bueno, alícuota entonces es una porción del material que yo esterilicé. Por ejemplo, de mi solución fisiológica que esterilicé. ¿Qué hago? Hago una transferencia directa a un medio de cultivo, ¿sí? sí. ¿Está bien? Eso que me va,
¿qué puede ser? Que me dé positivo. Si me da positivo, si creció, es que no estaba estéril. ¿Sí? Si me da negativo, ¿qué puede pasar? O sea, si me da positivo, ya está. Ya sé que no está estéril. Ahora, si me da negativo, puede haber más de una razón, que es lo que yo le decía. Puede ser que realmente esté estéril o que mis medios de cultivo, los de control, no me sirven. Entonces tengo que hacer el test de promoción de crecimiento. ¿Qué hago? A mi medio de cultivo, al de control, le agrego algún microorganismo que yo conozco y que necesita muchos nutrientes para crecer. Por eso dice nutricionalmente exigente. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que esa test de promoción de crecimiento me da negativo. ¿Sí? Entonces, o sea, no me crecen los microorganismos que yo le agregué. Entonces, ¿qué significa? El medio de cultivo que yo estoy usando para controlar tiene algo que está inhibiendo el crecimiento de los microorganismos. No crece nada ahí, pero no porque esté estéril o no esté estéril. No crece nada, aunque haya mucho, no crece. Entonces no me sirve ese medio. ¿Sí? Si el test de promoción crecimiento me da bien, me da positivo, significa que los bichitos que yo le agregué a propósito al medio de cultivo crecieron bien, tengo otro problema. Puede ser que la muestra que yo esté sembrando, o sea, la solución fisiológica, en este caso no va a ser el caso, pero puede haber muestras que sí, puede ser que que tenga algún inhibidor. Entonces le tengo que hacer otro test que se llama test de bacteriostasis. ¿Qué es el test de bacteriostasis? También sería lo mismo que el de promoción de crecimiento, pero para la muestra, para ver si hay o no un inhibidor en la muestra. Si el test de bacteriostasis me da negativo, es decir, no me crece ningún bichito en la muestra, entonces hay un inhibidor. Si me crece y me da positivo, entonces significa que la muestra está estéril. ¿Sí? Vamos a ir un poquito para atrás. ¿Se entendió este cuadrito o no? Sí, se entendió. ¿Se entiende? A ver, Sí. lo que yo digo es, si me da, si yo hago de mi solución fisiológica transferencia directa y me da, y ya en los medios cultivos ya me da positivo, ya está, no es estéril, listo. Tiro todo el lote. Ahora, si me da negativo, hay varias posibilidades. Puede ser o que sea estéril, o que mi medio de cultivo, donde lo estoy poniendo, no esté ayudando a crecer a los microorganismos, haya un inhibidor. ¿Cómo me saco esa duda? Hago el test de promoción de crecimiento. Le agrego al medio de cultivo, solito, microorganismos, al medio de cultivo, le agrego microorganismos y lo pongo a incubar. Si me da negativo esa test de promoción de crecimiento, es decir, no crece ningún microorganismo de los que agregué, entonces hay un inhibidor en ese medio de cultivo de control, no lo puedo usar. Si me da positivo, es decir, crecen perfectamente los microorganismos en el medio de cultivo que yo estoy usando de control, entonces tengo que ir a ver si la muestra tiene algo que inhibe. Entonces le hago un test de bacteriostasis, que es agregarle microorganismo a la muestra, solita. Entonces, ¿qué pasa? Si me da negativo, es decir, no crecen esos microorganismos que le agregué a la muestra, entonces hay un inhibidor en la muestra. Si me da positivo el test de bacteriostasis, entonces significa que la muestra que me había dado bien en la transferencia directa realmente estaba estéril. ¿Sí? ¿Está bien? Porque nada había en el sistema que inhibiera el crecimiento del microorganismo. Es decir, si no creció microorganismos es porque estaba estéril. Algunas consideraciones de esto es, como dice Laura, este test de promoción de crecimiento se hace generalmente antes. Antes, es decir, se hace con el medio de cultivo que yo voy a usar de control antes de hacer el control de esterilidad del producto. ¿Sí? Se hace antes.
¿Por qué? Porque yo ya me quedo tranquila. Y el test de bacteriostasis no se hace para cualquier tipo de muestra. Se hace para algunas muestras que pueden llegar a tener inhibidores, ¿sí? ¿Está bien? Algunas soluciones que puedan llegar a tener, por ejemplo, desinfectantes o algún producto que pueda inhibir, pero no se hace para todos los tipos de muestras. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿contratan a alguien de seguridad e higiene o lo hacemos nosotros? Entre los 14 días, los 7 días, más que hacer la placa de Petri, más las características culturales, o sea, te la pasás trabajando todo el día. Sí, es así. No, seguridad e higiene no tiene nada que ver con esto. Porque estos son los medios, los controles de calidad que uno le hace a sus propios productos para poder usarlos. Digamos, no tiene nada que ver con seguridad e higiene, no. Eso lo hace el técnico, puede ser que haya una persona designada a hacer promociones de crecimiento. En general se hace cuando sale un lote de autoclave, se le hace a esos medios de cultivo, se le hace este control, ¿sí? O se puede hacer inclusive en el mismo momento que se pone a esterilizar. Imagínense, cuando ponen los medios de cultivo con el producto para hacer la esterilidad, ahí en el mismo momento meten un tubito con el microorganismo para hacer la promoción de crecimiento. Se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, se puede largar todo al mismo tiempo para aprovechar porque son 14 días. Es mucho tiempo, ¿sí? Y generalmente, bueno, yo trabajaba en microbiología en un laboratorio farmacéutico, que están apuradísimos siempre. Entonces, no podían esperar nunca 14 días. Te traían el producto, yo controlaba productos médicos, o sea, farmacéuticos, qué sé yo, jarabes para la tos, amoxidal o ibuprofeno suspensión para los chicos, aerosoles bueno, de todo. Y querían largarlo a la venta y te venían a decir, ¿y cuándo ya salió? A los 2 días de que te lo trajeron. Esto espera 14 días, era un montón de tiempo. O sea, normalmente... Profe, y cuando, perdóname, Sí. aquí ahora me acordé de algo, por ejemplo, cuando me sacan un comunicado que, eh, digamos, como que prohíben un lote de un producto en particular, Sí. a veces es, no sé, un producto de gaseosa y eso. ¿Por qué? Porque realmente no pasó estos procesos de esterilización o estos procesos. Hay por las diferentes razones. A veces se sacan porque no cumplen con algún componente que tienen que tener. Por ejemplo, uno ve a veces que sale por la tele, por internet o por el diario que ANMAT sacó de circulación o se prohíbe el uso de tal medicamento o de tal alimento. Bueno, eso, porque a veces no cumplen con ciertas condiciones regulatorias, se refiere a que tiene que decir cierta información en los envases que no la tiene, por eso se puede sacar un producto de la venta. También puede ser porque le falta o le sobra o tiene menos de algún contenido, por ejemplo, no sé, no cumple con la cantidad de conservantes o con el edulcorante o con algún contenido en particular, no tiene nada que ver con lo microbiológico y a veces está contaminado con algo microbiológico, a veces la han contaminado. Hubo un humus, creo, hace poquito, un humus casero, así orgánico, de una marca que fue sacado de circulación porque tenía botulismo, tenía el Clostridium botulinum. Ahí sí, ahí se hizo un control y se le encontró ese microorganismo y entonces todo el lote se saca de circulación. Sí, o sea, pero además puede sacar de circulación por diferentes razones, no solamente por un problema microbiológico. ¿Sí? Ah, ok. O sea, mi pregunta vendría a ser, uno de los procesos, por ejemplo, ¿no? Que puede utilizar la ANMAT para sacar un producto de circulación puede ser uno de estos. Claro, es que no cumple con el control de esterilidad. Sí. Ah, ok. Sí. No, está bien, está para saber. Igual este Porque control... ahora me vino...
Claro, este control de esterilidad se hace en algunos, por ejemplo, en los que son productos así de alimentación, se hace un control que es parecido al de esterilidad, que se llama control higiénico, que es un poquito más corto el tiempo, pero porque los alimentos no tienen que ser estériles, ¿no? Pero, por ejemplo, un producto inyectable sí, tiene que ser sí o sí estéril, y entonces se le hace un control de esterilidad, y si no cumple el control de esterilidad no puede salir a la venta, de ninguna manera, porque te puede matar. ¿Sí? Ok, Estos controles de esterilidad entiendo. son muy importantes, por eso todos los controles de que el autoclave funcione, de que esté cumpliendo el ciclo, de que los medios con el que controlamos los productos, imagínense que hacen un inyectable, ¿no? Una solución fisiológica inyectable, unas ampollitas con las que se reconstituyen los liofilizados para poder inyectarle a un paciente, esos tienen que estar estériles, si no lo matás al paciente. Entonces, cuando se saca un lote de esas ampollitas, ¿qué se hace? Se toman algunas de esas ampollas, un número representativo de esas ampollas, es decir, un número que me sirva para representar el total, se toman esas ampollas, se abren abajo de un flujo estéril y se colocan en estos medios de cultivo, tioglicolato y TCB, para ver si son estériles o no. ¿Sí? ¿Se entiende, por ejemplo, lo que se hace? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Sí. Bueno, lo que le decía, con esto terminaría la parte de lo que es el control de microorganismos, ¿sí? Creo que vimos casi todo de control de microorganismos. Si tiene alguna duda, lo vamos a ver. Ahora, mi idea, a ver qué les parece a ustedes, es trasladar el examen, la evaluación, para el siguiente, ¿les parece? O sea, la clase que viene, porque ahora tendríamos que empezar con la unidad 5, la de antimicrobianos. Pero no sé cómo están, si tienen ganas de empezar, si están medio mareados. Si no, lo dejamos para la clase que viene. Mi idea es que la clase que viene hagamos toda la unidad 5, ¿sí? Tranquilos. Y el 27, la clase esa, hacemos el repaso de todo, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y ese día se larga la evaluación. Les puedo armar un cuestionario con algo de esto de la unidad 4, ¿sí? Que es la del control de microorganismos, esto que estuvimos viendo, de los diferentes, algo en el examen, en el cuestionario anterior estaba, que eran los métodos, ¿sí? Algo tuvieron que hacer, que tuvieron que elegir método de esterilización, algo había, pero podemos mandar algunas preguntitas como para reforzar todo esto de los controles de esterilidad, de esterilización, si es que quieren, yo no tengo ningún problema, si es que les sirve. Sí, ¿Sí? sí, ojalá, profe. Sí, Yo estoy re profe, perdida. para guiarnos un poco más. Bueno, les puedo mandar unas preguntitas, esas voy a ver si las puedo armar hoy o mañana. La clase que viene, seguimos con esto, seguimos con la unidad 5, la de antimicrobianos, y el 27 hacemos repasito durante la clase y después les dejo para que hagan la evaluación, ¿sí? Es una evaluación, a Bueno. ver, yo no sé cómo se van a manejar, pero